Dios nos permite el poder llegar aquí y realmente por su gracia cada uno de nosotros estamos, porque Jesucristo trabajó en nuestras vidas y diariamente lo hace así. Quiere también darnos el alimento diario para nuestro ser, para poder recibir esa palabra, la cual nos guía en todos los días. Vamos a comenzar alabando esta mañana. Vamos a cantar del Himnario Bautista, el himno número 500. Himno 500, en presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Realmente veremos cara a cara a nuestro Señor en el día de nuestra partida. Pero mientras estemos aquí, realmente podemos llevar el Evangelio. Jesucristo mismo, el cual está en nosotros, es quien quiere llevar el Evangelio hacia todo lugar, a toda nación y a toda criatura. Por eso es necesario también recibir la guía, la palabra, la cual alimenta nuestros corazones, para poder ir y predicar el Evangelio. Vamos a seguir alabando esta mañana, vamos a cantar el himno número 222. Himno 222, maravilloso es. Qué gran Dios
gloriosas la puesta del sol. Admirable con amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Dios realmente nos muestra sus maravillas día en día, desde el amanecer, desde que nos levantamos, ahí también avanzando, solamente confiando en su palabra. Cada vez al despertar podemos ver, ¿no?, en el espejo a un siervo de Dios, el cual está sirviendo constantemente a su palabra en gratitud a que por él recibimos la salvación, por su sangre preciosa. Así también mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante redes sociales, mediante Facebook o YouTube, también con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, y pueden escuchar la palabra, también transmitiendo, compartiendo con otros. Pero aún es mucho mejor el poder estar unidos, los hermanos reunidos en este lugar donde se congregan los santos. Pedimos, ¿no?, a los hermanos que van llegando puedan aproximarse a los asientos de adelante y de esa manera los que van llegando así ordenadamente cada uno puede acomodarse. También les recordamos el poder apagar sus celulares para que en el momento de la prédica no quite la atención, ¿no?, de los hermanos. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 144. Himno 144, gozo la santa palabra leer.
santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó por mi salud, y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarlos su sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré, por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso al presentador esta mañana. Buenos días, hermanos. No es tan importante no escuchar la palabra que cada semana pastor nos comparte el domingo, tan importante porque nos da nuevas fuerzas, nos da aliento para continuar en momentos difíciles a veces, pero estando con Dios no hay ningún tipo de problema, ¿no? Siempre todo lo encamina y vamos avanzando, ¿no? Con la guía de la iglesia. Y para comenzar, ¿no? Vamos a invitar al hermano Wilber Ríos para que ore. Oremos, hermanos. Señor Dios Padre, gracias le damos, Señor, esta mañana. Un día más, Señor, nos da la oportunidad para poder escuchar su palabra, Señor. Por su gracia, Señor, nosotros podemos estar aquí, Señor. Por su gracia, Señor, nosotros hemos podido recibir la salvación, Padre. Estamos tan agradecidos, Señor, porque usted, Señor, mandó a su Hijo unigénito para que pueda perdonar nuestros pecados, Señor. Estamos tan agradecidos, Señor, porque cada día usted nos da de su gracia para encaminar, Señor, mediante su evangelio, Señor. Nos da de su gracia para poder compartir a las personas su evangelio, Padre.
Esta salvación que usted nos dio, Señor, es una gran bendición para cada uno de nosotros, Señor. Señor, en esta mañana, Señor, nos da la oportunidad, Señor, también para poder escuchar su palabra. Le pido, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas, Señor, usted pueda encaminar, Señor, apresurar sus pasos, Señor, para que puedan llegar, Señor. Juntos queremos escuchar, Padre, su palabra. Juntos queremos alabarle. Juntos queremos escuchar el testimonio, Padre. Por favor, Señor, ayude para apresurar sus pasos a cada hermano, Señor. Le damos las gracias, Señor, también por su siervo, Pastor Andrés, por su esposa, Señor, por sus hijos, Padre. Cuide, Señor, a él también, Señor. Usted dirija su vida. Usted guíe, Señor, cuando él está compartiendo su palabra, Padre. Señor, usted mismo, Señor, también traerá esta mañana, Señor, muchas personas, Señor, que aún todavía no han escuchado este verdadero evangelio, Señor. Por favor, trabaje en sus corazones, Señor. Usted mismo haga entender a cada persona, Señor, esta salvación tan bendita que usted nos dio, Padre. Estamos muy agradecidos, Señor, por este tiempo que usted nos da para poder escuchar su palabra. Gracias le agradecemos, Señor. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, esta parte también tan importante, ¿no? Con todo el corazón abierto y para que la palabra fluya en nuestros corazones. Vamos a invitar al hermano Emilio Hualpa para que dé su testimonio. Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Una vez más aquí adelante, quiero agradecer a Dios, ¿no? Quizás algunos ya me han visto, ¿no? El hermano cada rato, él nomás sale, ¿no? Entonces, yo tengo por agradecer a Dios mucho, ¿no? Por eso también hoy en la mañana estoy aquí. Y este tiempo, Dios me ha dado mucha gracia, ¿no? A mí. Y he experimentado muchas cosas también, ¿no? En mi vida. De que un día, cuando he vestido con saco, con corbata, casi pantalón, así, no estaba en la iglesia, sino iba a otro lado, ¿no? Ustedes deben saber, ¿no? Cuando vas a un local, todo, ¿no? Hasta tus polvitos te bajas, pero en la noche, ¿cómo regresamos? Saco partido en la mitad, sin zapato, ¿no? Entonces, por eso podía agradecer a Dios, ¿no? Hoy en día estoy vestido para el Señor, ¿no? Y también estaba pensando cómo Dios me sacó, ¿no? De ese lugar, porque yo he recibido la salvación con el evangelista y que ya no está aquí. Era de ese choquito, ¿cómo se llama? ¿Qué era? ¿Un pastor evangelista que era? Jorge, eso, ¿no? Y yo con él he recibido, con el enseñanza de Naamán, Segunda Reyes, Naamán, ¿no ve? Segunda Reyes 5. Yo, cuando predicó, yo con ese prédica, yo he recibido la salvación, ¿no? Yo más antes iba a la iglesia, no es que no, iba a la iglesia, pero yo nunca había escuchado ese día, ¿no? Ese prédica cuando predicó el pastor Jorge. Y cómo es la historia, que era un general, dice, ¿no ve? Un general, un militar, pero tenía lepra, dice, ¿no ve? Yo igual también tenía, ¿no? Aunque era un hermano normal, pero yo nunca he tenido esa salvación, ¿no? Por dentro estaba podrido, tenía lepra, de la misma manera. Pero recibiendo la salvación ese día, cuando he salido de la iglesia esa noche, entonces yo me he subido a un minibús y yo quería predicar a esos pasajeros del minibús, ¿no ve? Yo miraba, toditos estos son pecadores, van a ir al infierno. Así me he entrado al minibús, toditos van a ir al infierno. Uy, ahora, ¿cómo le aviso? Así me entra en mi corazón, ¿no? Quería predicar harto, así, ¿no? Así había sido, recibir la salvación. Ha pasado un tiempo y se me ha pasado, ¿no? Me he cansado, no sé qué ha pasado, ¿no? De vuelta me he conocido, porque yo he subido, ¿no? Yo solo. Entonces me he conocido con otras amigas. ¿Dónde crees que me han llevado? ¿A la otra iglesia? No.
a otro localcito también. Así nos me ha llevado, ¿no? Yo también, como cualquier hombre débil, ¿no ve? Detrás de, ¿no? Como cualquier hombre, ¿no? Así. Entonces yo, al último, he conocido a una señora, le voy a decir, ¿no? Ella me daba todo. Mira mis dientes. Ella me regalaba. De verdad. ¿No? Entonces, ropa también, ¿no? Cada fin de mes me regalaba chamarra, pantalón. Me trataba bien, ¿no? ¿Qué cosa quieres, hijito? Así me decía, ¿no? ¿Qué quieres, hijito? Entonces yo, de verdad, como no, ya, pues, ¿no? Ya me regala, pues, ¿no? Como tiene plata, y cuando íbamos a un local, su billete sacaba así fajas, ¿sí? 200 así fajas. Entonces gastar 400 no era nada para ella, pues, ¿no? ¿Qué cosa quieres? Un día me ha llevado a la feria Tiwanaku, entonces me dice, pantalón, pues no, pantalón ya tengo, pues, zapato quiero, he dicho, ¿no? Entonces ya, vamos. Y hemos ido por la feria, yo pensé que iba a comprarme de la feria, ¿no? A un manaco se entra, ¿a quién vení? ¿Cuál quieres? Me dice, ¿no? Así, ¿saben, hermanas? Hemos hecho casa de 3 pisos y tenemos que sacar un auto Toyota Hilux 0 kilómetros. Todo tengo. Así, ¿no? ¿Se dan de cuenta? Fuera de la iglesia, así he encontrado muchas cosas. Auto, casa, plata, ropa, todo tenía. Pero en cada acontecimiento que íbamos, nunca estaba feliz yo. Ella estaba feliz pues conmigo, ¿no ve? Está bien. Pero yo no estaba feliz, ese era el problema, ¿no? Con el pastor he tenido comunión este tiempo, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Este tiempo me he conectado con la iglesia, de verdad, debe ser ya medio año ya. Y había sido diferente conectarse con la iglesia que venir los domingos. Después yo te venía los domingos, no es que no venía, pero venía después ya, cuando termina, ¿no ve? Como que dicen, ¿no ve? Anuncio, como que reunión de casados, ¿no ve? Ya estaba, ¿por dónde me escapo? Ya estoy checando, ¿no ve? Del hermano William, me quería escaparme porque él siempre me agarraba. Hermano Emilia, ven, así. Yo quería escaparme siempre de él, ¿no ve? Así. Inclusive una vez le he bloqueado, ¿no? Pero de otro lado igual me llama, ¿no? Entonces, no le quiere verla a ese hermano, mucho molesta, ¿no? Así, ese era mi corazón, ¿no? Gracias al Señor, ¿de dónde me sacó? En este lugar estoy parado, en la iglesia, conectado con la iglesia. A veces muy distinto, hermanos, ¿no? Pueden experimentar ustedes en esta mañana. Eso quiero transmitirles, ¿no? Mi corazón. Este tiempo he viajado, hemos ido a Caranave, después hemos ido a Chulumani. Después de ir a Chulumani, el pastor me ha mandado a otra iglesia a predicar. Ayer estábamos en Chunchucoro. ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Estaba en los locales con mi chica, así estaba un tiempo. Ahora, hoy en día, con la iglesia, yo me admiro, ¿no? Esta mañana me admiro. ¿Qué estoy haciendo, no? ¿Qué ha pasado? Y en la línea igual de los trufes, donde estaba en una línea, ahí me pregunta, ¿no? Yo siempre sé recogerte borracho, ¿por qué estás sano? Me dice. Sí, de verdad, interesante, ¿no? Sí, ¿cómo, no? ¿Cómo has cambiado? Así me dice, ¿no? Entonces, hermanos, Dios así había sido transformar, nosotros quizás no experimentamos. Venir los domingos no es nada. Conectarse con la iglesia es otra cosa, hermanos, ¿no? Experimenten. Estar con el pastor, cerca del pastor, a veces otra cosa. Cuando hemos ido a Chulumani, el pastor ha dicho, ¿qué se llama? Un hotel. Un hotel tienen que, para mí, dice, ¿no? Entonces, ahí dice, con 2 camas, así estoy escuchando, ¿no? Y después hemos llegado con el evangelista Adán. Entonces, el evangelista Adán también, yo pensé con él va a ir, ¿no ve? Los dos son evangelistas, ¿no ve? Entonces, no yo, don, así. Pero el pastor decía, ¿no ve? Adán, pues vaya a la iglesia a dormir con el hermano Emilio, nosotros vamos a estar aquí. Yo estaba bien, interesante, ¿no? Para el pastor, ¿no? Pucha, ¿cómo estaba mi corazón? Entonces, hace 2 semanas atrás yo al pastor le he perseguido, quería tener comunión, porque tengo algunas situaciones. El pastor no tiene tiempo, un miércoles he venido en fila, esperando, y me he ido. Pero Dios por sí ha preparado tiempo. Toda la noche teníamos tiempo. El pastor se ha sentado, con todo tiempo me ha escuchado. Yo también me he quejado, hasta de mis hijos me he quejado. Así nomás es hasta la Corina, así también iban, así también, todo tenía tiempo para hablar, ¿no? Dios por sí había sabido preparar todas las cosas, hermanos, ¿no?
Entonces, es solamente conectarse con la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Venir, no sé, a mover las sillas, limpiar, porque eso era el primero que he hecho yo, porque un pastor ha predicado de Costa Rica, Pastor David, decía, si no pueden predicar, si no, vaya a limpiar el baño, decía. Entonces eso me entra en mi mente, por eso he venido, nadie no me nombró para ayudar aquí, en el ambiente, en nada, solito me he nombrado yo, así nomás hermanos, ¿no? Para Dios, ¿no? Entonces en esta mañana yo podría agradecer de eso, ¿no? Solamente con la guía del Señor, yo podría estar aquí en este momento, en esta mañana, compartir mi corazón a ustedes hermanos, ¿no? Experimenten a Dios, Dios es muy grande. Toda la situación que tenía se ha ido arreglando poco, de verdad siempre había sido. El pastor me decía, no ve, solo vos venía a la iglesia nada más, porque un día tenía una situación, yo quería que me dé una palabra, no ve, hazlo, ese quería, pero no, solamente viene a la iglesia nada más. Parece ridículo su palabra del pastor, ¿no? Pero es cierto. Entonces hoy en día Dios está arreglando. Eso en esta mañana yo quería testificar, agradecer a Dios, a todos los hermanos. Muchas gracias, hermanos. No, hermanos, qué precioso cómo Dios nos muestra, ¿no? De dónde nos sacó. Yo era un moribundo también, pero Dios me llevó al mesón, a cada uno de ustedes también, hermanos. Para continuar, vamos a invitar a la hermana Sion, su testimonio. Buenos días, hermanos. Bueno, yo quisiera leer una palabra. Job 8:7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y yo recibí esta promesa cuando me nombraron maestra de danza de niños, ¿no? Estos 2 eventos últimos que hemos tenido fue el día jueves, que tuvimos festival de primavera con los 3 grupos de danza, y el día de ayer que hubo TLF de jóvenes. Y yo quería testificar un poco cómo pasó, ¿no? La verdad, al principio, el día miércoles, ya estaba como confirmado que el día jueves íbamos a ir a 2 colegios. Y como eran lejos, porque uno era en Sopocachi y otro en el Alto, entonces los grupos nos dividimos. El grupo de niños tenía que ir al colegio de Sopocachi y los demás grupos iban a ir al del Alto. Entonces todo estaba hablado, todo estaba dicho, así. Pero de repente, cuando ya yo había regresado a mi casa, tipo a las 11, del culto de oración que hubo en Generación de Fuego. Entonces, yo no había coordinado con quién iba a enviar el audio, así todo. Entonces, yo a la joven que había ido a la reunión, yo le dije, ¿me puedes enviar un número para enviar el audio? ¿Qué van a bailar? Así. Y enviar significado de la danza, así yo dije. Y de repente me escribe y me dice, sí, no hay problema, me envió un número. Y me dice, ¿quién coordinó con ese colegio? Y yo, ¿tú? ¿Quién más? ¿Tú fuiste a la reunión? Le dije, ¿no? Y me dijo, yo no confirmé el evento, así me dijo. Y en ese momento fue como que me entró un miedo, así como que, ¿quién coordinó? Y enseguida hablé evangelista, así. ¿Quién coordinó el evento? Así. Y hablando, no, yo voy a hablar, me dijo esa joven. Entonces, yo dije ya. Y empezó a hablar, pero ya era 11:30, por ahí era. Entonces le habló a la directora y le dijo, mañana queremos hacer esta actividad en su colegio, así. Y le hablaba y le decía, no se va a poder, es muy tarde, así, porque ya era las 11:30, ya era el siguiente día nomás, y de paso era a las 8 de la mañana. Entonces yo estaba nerviosa, ¿y ahora qué vamos a hacer? Así. Pero ¿quién ha coordinado? Así. Y así tuvimos reunión, así todo, y todo se decidió a las 1 de la mañana, como que se cancela, así. Y yo de verdad estaba muy enojada, ¿no? Porque, ¿por qué no coordinan? ¿Por qué no hacen así? Y al siguiente día yo tenía que ir directo al del Alto porque igual yo presentaba, y igual mi hermano presentaba. Pero en parte como estaba muy molesta, yo no quería ir. Yo dije, ya, como no coordinan nada, yo no voy a ir tampoco. Y me estaba quedando en mi casa, y evangelista me llamaba y me decía, ¿ya estás en el colegio? No. Cuando yo me suelo enojar, yo sé perder así totalmente todo el respeto que tengo, así. El evangelista totalmente no le quería hablar.
Pero viendo a mi hermano igual se faltó a clases para presentar. Y yo miraba a mi hermano y como que me decía, ya es tarde, ya hay que ir. Y yo no sabía cómo decirle, no vamos a ir, porque tampoco quería enviarle. Pero entonces mirándole, ella dijo, ¿vamos a ir? Me dije yo, ya vamos. Y fuimos, llegamos tarde y también justo me habían llamado porque los niños, como no se iban a presentar en Sopocachi, los 3 niños que aquí y uno es del colegio, sí o sí tenían que presentarse allá, me dijo. Y yo, ay no, y ahora la ropa, y ahora esto, y ahora ya. Y a una joven le decía, a otra joven, ¿vas a ir a sacar la ropa? Le dice, por favor, ¿me haces ese favor? Sí. Y sacando la ropa, entonces el otro evangelista en el grupo escribía, ¿quién no sacó la ropa? Porque no alcanzaron al minibús. Y yo dije, yo sí, disculpen, no saqué del depósito. Y después el evangelista me llama y me dice, ¿por qué metiste la ropa al depósito? ¿Y por qué metiste el maquillaje? Me dijo. Y yo le dije, ¿qué maquillaje? Yo estaba enojada igual, entonces yo le estaba gritando como que yo no sabía nada. Así. Y llegando al colegio, llegó la ropa más, entonces yo totalmente como estaba enojada así con todos, entonces a nadie yo quería saludar como que así, con el evangelista igual, tampoco le quería, solo como tenía la ropa le dije, ¿dónde dejaron la ropa evangelista? Así. ¿Qué ropa? Yo, ¿cómo que qué ropa? La ropa de los jóvenes, porque un día antes han preparado ellos y estaba aquí, eso tenían que llevar, entonces la ropa de los jóvenes, le dije, no hemos traído ni una ropa, ¿qué? Se habían olvidado la ropa de los jóvenes, la ropa de niños otra persona estaba trayendo, entonces el maquillaje más se habían olvidado todo aquí. Entonces en ese momento no sabía la verdad qué hacer, qué pensar, que totalmente estábamos ceros. Y ahí fue cuando todo el mundo empezó a estar enojado, así. Las encargadas de vestuario, porque no habían llevado la ropa y aquí estaba la ropa y no habían llevado los del minibús, así. Totalmente todo cero, dije, ¿no? Entonces, yo le decía, evangelista, porque yo fácilmente quería culpar. Evangelista, ¿usted por qué no coordinó así? ¿Por qué no hizo eso así? Y por eso no quería hablar con evangelista. Pero una vez que estábamos yendo hacia el baño, ahí le tuve que hablar y le dije, y me dijo, ¿y ahora cómo vamos a hacer así? Evangelista, yo no sé, le dije, yo quiero golpear a alguien, sea usted o a la joven que no coordinó, pero yo quiero golpear a alguien, le dije. Me dijo, sí, yo igual me equivoqué mucho así. Y entre todos, aunque estábamos enojados, estábamos así todo, pero el festival se pudo hacer bien, ¿no? Yo veía como logramos presentar bien los 3 grupos, aunque todos estábamos así totalmente enojados, pero el evangelista nos decía, no vean como, no intenten buscar un culpable, ¿sí? Todos nos equivocamos en cada una de nuestras áreas, ¿no? Todos han fallado, pero no busquemos un culpable, sino vemos por qué Dios permitió. También a través de este colegio, como fueron a presentar los niños que no deberían haber presentado, a través de eso se inscribieron los niños que estaban en ese colegio. Y por esa razón quería agradecer, ¿no? Muchas gracias, hermanos. Cómo Dios ayuda, ¿no?, a los jóvenes. Yo conocí a la hermana de pequeña, con mi hijita también participaban, veía, ¿no?, cómo con tanto corazón, nosotros hermanos también, cuando hemos recibido la salvación, ya venía ese sentimiento, ¿no?, de tener ese corazón de Dios, la sensibilidad nos devolvía, ¿no? Ahora vamos a observar, continuando con el programa, un video, resumen del CLF de jóvenes. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad.
las aguas queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Yeah. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la... Qué precioso, ¿no, hermanos? Como los jóvenes con ese campamento de CLF. Ahora, continuando con el programa, estamos presentando con un fuerte aplauso, los recibimos al grupo Canto de Esperanza. Nos van a brindar dos temas: el Señor es mi pastor, Él es mi solución, el otro. tristeza te refleja y el dolor te consume. El llanto de tus ojos no podrás olvidar. Hoy tus pasos se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene la solución. La victoria encontrarás si confías en Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad
Jesús, Él tiene la solución. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas allí tendrán, caminando sin desmayar, no se fatigarán. La tristeza te refleja y el dolor te consume. Llanto de tus ojos no podrás olvidar. Hoy tus pasos se acortan y tus fuerzas se terminan, Agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. acude a Jesús, Él tiene la solución. La victoria encontrarás si confías en Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acude a Jesús, Él tiene la solución. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas allí tendrán, caminando sin desmayar, no se fatigarán. Muy buenos días, hermanos, y esta alabanza también, que a muchos de nosotros también alivia el corazón y el alma, ¿no? Que lleva por título El Señor es mi pastor. Es un salmo muy conocido, ¿no? Tal vez por la letra que vayan escuchando. En verdes praderas me haces descansar, dice, ¿no? Una parte. Sí, esta alabanza también que va también, así como para nosotros también ha sido un cambio en nuestro corazón también, entonces esperemos que también Dios pueda cambiar el corazón de cada uno de ustedes. En verdes praderas me haces descansar, mi alma cansada vuelve a soñar. Tu voz serena me guía al manantial, donde el alma encuentra tu paz celestial. Tu voz serena me guía al manantial,
donde el alma encuentra tu paz celestial. Aunque en el valle oscuro yo esté, no temeré, porque a mi lado vas. Tu alienta me da valor, en cada paso siento tu amor. Tu callado me alienta, me da valor, en cada paso siento tu amor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y su amor por siempre me seguirá. Mi frente me das honor, en casa tuya viviré, Señor. No hay valle ni monte que pueda temer, porque tu amor me enseñó a creer. No hay valle ni monte que pueda temer, porque tu amor me enseñó a perder. Aunque alguien quiera apagar mi fe, no entiendo tu misericordia me cubre hoy. Mi alma canta solo a ti, mi Dios. Tu misericordia me cubre hoy. Mi alma canta solo a ti, mi Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él es mi guía, sombra mi luz. Mi copa rebosa de su bondad y su amor siempre me seguirá. Qué precioso, ¿no? Como el grupo, Canto de Esperanza, con tanto corazón, como Dios les da esa voz, ese talento, que van a transmitir a los jóvenes que van a participar también, ¿no? Para continuar con el programa también vamos a tener con el coro Nueva de Alegría, ¿no? También vamos a tener 2 himnos que ellos también con todo corazón lo van a interpretar, porque Dios les va a dar esa voz, ¿no? Los recibimos con un fuerte aplauso. Van a interpretar 2 temas, el Cordero de Dios y Sin Cristo no tengo nada. Tan preciosa es la alabanza, cómo Dios nos brinda para abrir nuestros corazones y escuchar lo más importante que es la palabra, ¿no? Indicarles a los hermanos también que pongan sus celulares en modo silencio, porque ya va a venir también la prédica, la parte importante. Ven al Señor Jesús.
Qué precioso el coro, ¿no? Un aplauso más, por favor, para el coro. Ahora la parte más importante también, ¿no? Que viene escuchar la palabra del Señor, cómo el Señor nos brinda por medio del siervo su corazón, esa palabra que nos da la esperanza, ¿no? Esa palabra que nos da nuevas fuerzas para poder avanzar ante la situación que podemos tener, problema, cualquier tipo de situación. Estando con Dios nada es problema, todo es tranquilidad, felicidad y alegría. De esa forma, ¿no? Como pedirles a los hermanos también que pongan sus celulares a modo silencio para no distraer, ¿no? En el momento cuando estemos escuchando la palabra del Señor, que es muy importante también, ¿no? Como Dios nos muestra su corazón mediante el siervo. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Esta mañana vamos a ver, ¿no? Ustedes tienen la Biblia. San Lucas, esta mañana, libro de San Lucas, capítulo 19, ¿no? Vamos a ver. 19, desde el versículo 1, voy a leer, hermanos. Sí, San Lucas, capítulo 19. Luego desde el versículo 1 voy a leer, hermanos. Y todos se encontraron, voy a leer, hermanos, San Lucas capítulo 19, desde el versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta el versículo ya 10 hemos leído. Sí. Esta mañana, Zaqueo, ¿no? Usted Zaqueo, conoce a Zaqueo. ¿Y cómo explica Zaqueo? Primero versículo 1 leyendo. No versículo 1, no versículo 2, ¿no? Aquí un varón llamado Zaqueo. Y sale, ¿verdad, no? Un hombre llamado Zaqueo. Luego atrás está explicando, ¿no? ¿Quién es Zaqueo? Era jefe. ¿Le gusta jefe, hermanos, ustedes? No le gusta, a mí me gusta jefe. ¿Sí? Ya trae esto, ya eso haga. Solo mandando. Sí, eso, sentadito. Ya trae esto, ya eso haga. Eso. Jefe, ¿no está gusta a ustedes? No le gusta. No, a usted gusta, sí. O empleado le gusta.
siendo pastor muy bueno, hermanos, siendo pastor, el pastor también muchas veces habló. ¿Por qué tanto, hermano, ustedes recibieron la salvación? ¿Por qué no sea pastor como yo? Dice. Entonces yo también no podía entender, yo era seminarista. Solo se veía en lugar de pastor, parece, no descansa pastor. Luego mucha cola siempre, hermano, espera. Nosotros mismos también. Queremos hablar, pastor, no hay tiempo, porque mucha gente. También, eso a mí me gustaba, viajar bastante. De eso, haciendo pastor, tal vez va a viajar, así pensé. Entonces, pero pastor decía un domingo, ¿no? ¿Por qué, hermano, tantos recibieron la salvación? Después de recibir la salvación, no entiendo, dice. ¿Por qué así vive? Dice. En la iglesia había un doctor médico de odontólogo, diente. Entonces, para mí, muy bien, vive muy bien, gana bien. Pero pastor, hablando, ay, muy pobrecito, dice. Entonces, para mí, ese anciano, ahora iglesia anciano, el doctor de médico tiene su propia clínica, mucha gente viene, gana bien, pero pastor dice, muy pobre, pobrecito. Pastor explicó. Sí, ese anciano, aunque bien, pero todo el día mirando a dónde mira. Cliente, dígale, así hágalo, Entonces, abriendo, ¿qué hace? ¿Su trabajo qué? Todo el día, desde la mañana hasta la noche mirando la boca de otra persona. Lo que hace, limpiando, todo el día limpiando, quebrando, sacando, limpiando. También otro anciano también hablaba. Sí, todo el día hace cirugía, cortando hombre, sangrando eso. Aunque bueno, cierto. Pero pastor, ¿qué dice? Yo solo abro ¿sí? la Biblia. Lo que hago y comparto, ¿cierto? Compartiendo. ¿Sí? Cuando compartiendo la palabra, cuando cansado y descanso y duermo. Luego los hermanos vienen otra vez compartiendo el evangelio, ¿verdad? ¿No? Entonces Dios llevando y todo lado. ¿Por qué no sea pastores, dice usted? Amén, hermanos. Desean ser pastor, ¿no? No quiere. O mejor doctor, ¿no? Todo el día abriendo la boca. Luego, huele feo. Sí, huele feo. Porque diferentes personas, cada boca, ¿sí? Y haciendo. Esta vez, el viernes viajamos a Caranavi, ¿no? Caranavi. Y Caranavi viajamos, y hay seminario bíblico. Entonces, en la mañana, llegando en la mediodía, en la tarde, Celefe, una iglesia, Asamblea de Dios. En la noche, otra iglesia, no metodista, y hay seminario bíblico. Hasta ayer sábado, ¿no? Y realizamos. Había poco tiempo llegando, mientras preparando almuerzo, hermanas, y visitamos casa de retiro. Porque cuando hubo campamento de casados, luego al día siguiente era el domingo. El domingo, perdón, no. El domingo terminó campamento de casados, ¿sí? Luego al día siguiente, el lunes. El lunes 2 horas, durante 2 horas llovió fuerte. El agua y entró casa de retiro. Se inundó y todo ese lugar. Y pensamos, todo llevó agua, pensamos. Sí, entonces quería ver, fuimos. Los casados jugamos fútbol, cancha no pequeña, cancha pequeña. Agua trajo llena de mucha arena. Y niveló, dice, cancha se niveló. El hermano te explicaba, pastor, gracias a Dios. Yo preocupaba mucho, ¿cierto? Pero pastor, tanta arena trajo, dice. Niveló, mira, el cancha excelente, dice. El día 13 de diciembre, campeonato, aquí hay, pastor, Dios cómo sabía campeonato que tenemos. Niveló, ahí está. Yo miraba otra cosa, ¿qué llevó? Y está lleno, agua, así, en todos lados. Entonces ahí niveló, dicen niveló. Luego me llevó a otro lado, arriba, más arriba. Ante arriba,
estaba hundido, ¿no? Sí, ahí. Pero ahí y también igual, pastor, nosotros ganamos mucha plata. Dice, muéstreme, ¿cuánto ganaste plata? No plata, materiales, arena, piedra, todo trajeron. Antes estaba muy bajo, llena de piedra ahora, sí. Entonces agua no viene, dice aquí, por acá. Entonces ahí dice, ahí ganaron dinero, dice, eso y convirtiendo dinero, mucho dinero, dice. Entonces ahí rápido miramos, ¿no? Casa de retiro, no afectó nada, ¿sí? No afectó nada. Entonces está preparando el día 13 de diciembre. ¿Qué evento hay, hermanos? Deporte, campeonato, ¿sí? Los casados para los casados. Nosotros no queremos nuestra esposa que se case otro varón, ¿verdad? ¿No? El marido rápido muere, se casa, ¿cierto? No queremos eso. Si tener buena salud, casado en la iglesia, en el evangelio, eso pensamos, ¿no? Para tener buena salud. Primero, ¿sabe para buena salud qué debe hacer, hermanos? Alguien dice, tiene que comer ginseng, dice. ¿Quién dice el ginseng? Aún comiendo buen medicamento, no vale mucho. Anterior culto hablamos, ¿cierto? Nuestra célula diferente. Célula de animales, hombres, también célula de planta, árboles, diferente. Cada célula de hombres tiene la puerta, dicen los médicos estudiando. Tiene la puerta. Tiene que abrir. Abriendo recién, si ese medicamentos, también alimentaciones, acepta, entra. Cuando cierra a un medicamento tomando, o no ve efectos. Eso cada persona es diferente. Alguna persona inyecta, se sana rápido. Alguna persona sigue inyectando, ay duele, dice. La diferencia es que abrir la puerta. Esta mañana también se nota, alguien está abierto ante mi persona, se nota. ¿Cómo se nota? Una persona muy cerrado a mí, así también se nota. Me hace mirar, así. Me hace mirar así. Muy cerrado hacia mí esta persona. Ni una palabra va a entrar. Sí, ni una palabra. Por eso, ¿cómo debe escuchar? Abierto, ojos grandes, ojos grandes abriendo. Luego cuando hablando, mirando, ojos, ¿cierto? Ojo. O hablando a alguna persona mirando otro lado, luego durmiendo, está cerrado. ¿Cierto? Está cerrado. Ya pueden reírse, hermanos, reír. Que no han practicado usted, ¿verdad? ¿No? En Corea, tercera edad viene a partir de 60 años. Entonces tiene muchas situaciones, ¿verdad? ¿No? Mi futuro, ¿cómo será? No tengo nada, mis hijos mayores, tienen familia. ¿Quién me va a cuidar? Ay, me botó. Mi futuro, ¿cómo será? No hay. Mi salud. Me enferma, ¿quién me va a proteger? ¿Se preocupa o no se preocupa? Se preocupa. Viene, entonces su rostro no hay sonrisa. Muchas preocupaciones. Pues se enseña en la iglesia. ¿Qué enseña? Reír. ¿Cómo reír? Como loco. Así. Entonces ayuda también eso. Ayuda. Por eso es clase de reírse. ¿Cómo se ríe? Como loco. Como loco. Eso ayuda, dice también, eso, mucho ayuda. Por lo menos viniendo a la iglesia, ¿verdad? No, eso aprender, ¿verdad? ¿Cómo se ríe? Como loca. Eso ayuda. Entonces pensamos en la iglesia, ¿no? Muchas cosas, como nuestro hermano vivirán felizmente, sanamente. Así también puede predicar el evangelio. Pierde la salud, ¿cómo va a predicar? No hay felicidad, ¿cómo va a transmitir ese evangelio? Por eso primero ustedes, ¿no? Los hermanos,
debe vivir felizmente. Por eso pensamos los casados, debe vivir largamente, ¿verdad? No morir rápido. Si muere rápido marido, esposa nomás se siente feliz. Porque se casa otro hombre, ¿cierto? No quiero eso yo, hermanos. Yo quiero que viva conmigo largamente, ¿verdad? Por eso primero yo tengo que tener buena salud, ¿verdad? No recibir estrés, no tener cáncer, nada. Vivir felizmente. Por eso pensamos los casados, ¿en qué manera? Por eso para tener buena salud, primero, creo que antes hablamos, ¿qué es primero? ¿O no sabe ustedes? Para tener buena salud. Primero. Ustedes olvidaron, sí, Dios mío. Cuando termina mi prédica, saliendo de entrada, tesoreros, si cóbrense $100 cada uno. Si no paga ya no permite salir. Eso es muy importante para tener buena salud. Primero comer bien, no come bien, porque los mayores edades, porque muere, sin accidente, muriendo, ¿por qué muere? Porque no come primero. Teniendo edad, no come, que no pierde apetito primero. Por eso comiendo muy bien, primero va a tener buena salud, ¿verdad? Por eso comer bien. Amén, hermanos. Sí, comer bien. Y buena comida. Comiendo bien, ¿sí? Por eso esta vez, y Caranavi, ¿cierto? 2 platos comí, cada vez 2 platos. Yo mantengo salud comiendo. ¿Usted también así come? Sí, comer, no mucho, pero ya comer bien. Comiendo bien, va a tener buena salud. Yo he visto pastor también. Pastor come muy bien. Ahora 83 años. Pero come bien, ¿verdad? Sí, eso ya da. Luego, segundo, debe hacer, ¿verdad? Ejercicio. Porque mis hijos comen mucho más que yo. Pero siempre corre, siempre habla, siempre Dios hace, ¿cierto? Por eso después otra vez tengo hambre, dice, tengo hambre. Pero yo, sentadito, estoy cansado. No quiero mover, ni dedo, así no. Hijo, ¿puede traer agua? Sí, papá. Que cuando tiene edad ya no quiere mover mucho, ¿cierto? Mejor prefiere sentarse, después echarse, eso quiere, eso. Entonces no hay apetito por eso. Por eso cuando algunos aquí, hermanos, vienen a la iglesia, me duele, pastor, muy bueno, hermano. Venga más, camina más, así. Eso ayuda. Alguien le duele, luego quiere quedarse, ¿cierto? Cuando le duele, más caminar más. ¿Sí? ¿Entiende, hermanos? Más caminando, eso ayuda. Mi esposa me dijo que nosotros aquí vivimos muy frío, ¿verdad? Muy frío. Entonces cuando visitamos a Caraná, mucho calor. Difícil esta vez, difícil, mucho calor. Estando ahí, luego otra vez viene, mucho frío aquí también. Entonces mi cuerpo, frío, qué calor. Otra vez frío, ¿verdad? Entonces mi cuerpo, ¿qué hace? Cuando hace frío, ¿qué hace el cuerpo? Adapta, ese cuerpo adapta. Donde vaya calor también ese cuerpo trata de adaptar, aunque sufre mucho, pero ayuda a eso, ayuda. Pero aquí siempre frío, La Paz nomás usted quiere, La Paz ama mucho. Sí. Ama de La Paz, dice, ama de La Paz. Solo La Paz nomás siempre se queda. Por eso, ¿cómo es? Solo acostumbra, ¿verdad? Cuerpo acá. ¿Qué quiere ser? Incomoda. Pero ese cuerpo, diferentes situaciones, diferentes problemas, eso muy bueno. Sí, amén, hermanos. Amén. Hay casados hablando, desviamos casados. Por eso, 13 de diciembre hay campeonatos. Entonces, los casados sí o sí participen. Amén, hermanos. Hay inscripciones, hay también aporte. Dios va a dar
no se preocupes. Entonces las hermanas, mujeres también desean. O las hermanas no desean. Usted desea que su esposo se case con otra hermana, otra mujer. Usted también igual, ¿cierto? Por eso tener buena salud. Las hermanas también desean. Por eso las hermanas también, equipo de las hermanas también pueden preparar inscripciones. Por eso ahí sábado, el 13, el 14, podemos hacer ese campeonatos. Invitando también nuevas personas, queremos compartir la palabra también, conocer. Entonces Dios va a ayudar. Sí, ahí un corto tiempo, mirando esa casa de retiro. Luego regresé a la iglesia, Caranavi. Entonces hermanas prepararon, olvidé el nombre de esa comida, escabeche. Escabeche, sí. Aquí en La Paz también hay escabeche. ¿Probaron? Pero aquí usted come escabeche, no es original. Allá es original, hermanos. Mucho calor, pero caliente, escabeche caliente. Entonces, mucho calor también, comida caliente. Y comimos, ¿no? Sopa. Y también tiene carne, ¿no? De pollo. Ay, saliendo saliva, hermanos. Comimos carne. Por eso debe acompañar a mí siempre, ¿sí? Donde vaya pastor, siempre mejor. Entonces comimos, pero más rico es sopa. Sudaba muchos. Hermano Jesús me acompañó. Y pregunté, hermano, ¿usted era cristiano? Entonces su padre es pastores, entonces. No, dice, pero nombre, ¿por qué Jesús hace? El día de nacimiento de Jesucristo, Navidad nació, dice, por eso Jesús dice eso. Yo pensé que a sus padres, a pastores, que nombre muy espiritual, hermanos. Jesús no puede nombrar ese nombre, ¿cierto? Pensaba yo. Pero no, solo nació en la Navidad, por eso nombró, se hace. Mirando, sudaba mucho, mojando hasta ropas. Caliente. Parece castigo. Mucho calor. Sopa caliente, pero nosotros llorando, comiendo. Sudando mucho. Nosotros hablamos, ¿por qué así rico, tan rico? Aquí pollo es criollo, dice criollo. Luego sopa, esa sopa es original. Ay, muy ricos. Entonces, y otra vez comimos segundo, dos platos. Entonces, después de comer, otra vez quería comer, ¿cierto? Me daba vergüenza. ¿Qué tipo de pastor? Solo comida nomás. Así me daba vergüenza. Ay, no podía pedir más. Hasta ahí. Rico, muy ricos. So, primer día, segundo día. Luego, hoy llegamos, ¿no? La noche terminando, y llegamos. Llegando los hermanos, podía ver los hermanos, y cada evento servía. Y merienda, o jugo, agua, los pastores, hasta almuerzo pastoral. Para mí, yo muy tacaño, hermano, tacaño. Nunca quiero gastar, nunca quiero invitar. Soy muy tacaño, ¿cierto? Entonces para mí, no, mejor no preparar ese pastores, ¿no? ¿Sí? No sabemos, va a escuchar bien, no va a escuchar bien. ¿Por qué invita almuerzo? Para mí. Pero hermanos de Caranavi, prepararon comida, rica comida. Luego Coca-Cola, agua, después merienda. En la noche seminario también otra vez merienda, eso. Luego yo pensé, sudando, hermanos, sudando. Tiene dos grupos también en Caranavi.
grupo Nuevo Día, ¿sí? ¿Escucharon? Hermano diácono Alejandro, ¿no? Y luego hermana Hilda, su esposa. Aunque tiene edad, pero canta muy bien. Entonces invitamos, el diácono Alejandro, si tiene tiempo, puede venir aquí a La Paz. Tengo grabación nosotros aquí. Aunque no es bueno, pero podemos grabar. ¿Para qué? Quiero grabar su voz. Su voz, luego su esposa. Sus canciones. Luego, primeramente grabamos sus canciones, hermoso, ¿cierto? Bonito. Luego por la radio Jerusalén difundimos. Entonces hermano estaba feliz, su boca está feliz. Porque su hijo está en Brasil, su hijo está en Brasil. Por radio va a escuchar. Mi padre, mi madre, ya muy famoso, ¿verdad? ¿Cierto? Pero después con vestido y grabamos video también. Facebook tenemos nosotros. Facebook, YouTube, página web, así su imagen, su matrimonio, cantando, alabando, yo subiré. Entonces me miraba. Pues estaba muy feliz, dice, muy feliz. Luego y abrió su corazón. Todo hablaba. Pastor, yo no quería cantar, pero mi esposa me empuja, dice, mi esposa. Entonces ahí hablamos. Avisa con tiempo, ven aquí. Grabamos. Aquí ustedes también, usted también, su testimonio, también desea ser muy famoso. Y aquí, usted sale internacionalmente, nivel mundial, hermanos. Aquí sale. Facebook sale, nuestro Facebook, ahí va a ir. Más de 10,000, ¿sí? Seguidores. Nuestro canal, YouTube, todo, ¿cierto? Si una vez aquí usted quiere ser famoso, nosotros podemos. Gratis, hermanos. Usted quiere ser afuera, ¿cuántos? ¿Cierto? Aquí, por el Evangelio, todo ya usted puede hacer. Luego hay otro grupo, Esperanza, ¿no? Esperanza, canta muy bien. Algunos pastores graban su celular, cantando muy bien, ¿cierto? Por eso un día queremos invitar para grabar canciones. Luego a través de Jerusalén Radio, todo el mundo puede escuchar. ¿Qué le parece, hermanos? Muy bien, ¿no? Bonito. Sí, aquí también ustedes no solo se sienten sentando en la silla, ¿verdad, no? Para hacer esto ¿qué necesita, hermanos? Abrir corazón. Claro, tener buena salud. Entonces esta vez podía ver los hermanos de Caranavis, porque antes el Evangelio de Dios, si servía, echaba. Para mí, ¿por qué estas cosas compra? ¿Por qué eso sirve? Gastando dineros. Pero también podía ver, ellos te explicaban. Porque nosotros también falta. Pero unos pastores escuchando el Evangelio. También nuestra familia, las personas vienen, escuchan el Evangelio, reciben la salvación. Entonces para esto los hermanos, todo echando. Entonces allá los hermanos y preparando en la mañana, en la tarde prepara, en la noche prepara. Sí, se mueves. También trabaja ellos. En el día trabajando, su trabajo. Entonces, trabajando, terminando, viene. Luego, preparando eventos, sirviendo. Esta vez, Dios ayudó muchos pastores participaron, líderes. Luego, nuevas personas participaron. Última noche, llovió fuerte. Porque nosotros le clamamos a Dios, mucho calor, Dios. Dios rápido respondió. Está calor, mucha lluvia, hasta trueno. Sí, trueno, y llovió fuerte. Luego en la noche regresando estaba muy frío llegamos nosotros. Frío, ¿sí? Entonces no debe reclamar hacia Dios. ¿Sí?
frío llegamos a la noche. Estaba muy agradecido. Mirando anoche, podía ver Ciudad Caranavi, muy bonito, hermoso. En verdad ahí quería vivir así, ¿no? En Caranavi. Claro, yo no hago nada, ¿cierto? Solo dormir, comer, compartir. Los hermanos así servían. Pero ahí estaba, ¿no? Podía ver Dios cómo así trabajan en Caranavi. Sí, ahí estaba muy contentos. Esta mañana, Zaqueo, ¿no? Hablamos. Zaqueo es jefe, dice jefe. Aquí leyendo, hermanos, el versículo 2. Un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos. Entonces yo esta mañana pensé, él es como un jefe de publicanos. También rico es. No falta nada en su vida, ¿no? Físicamente, no falta nada. Pero aquí versículo 3, procuraba, dice, ese Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Entonces, no falta nada tal vez, ¿no? Ese Zaqueo. Pero ¿por qué? ¿En qué situación tendrán? ¿Por qué causa él procurando ahora ver a Jesús? Que Jesús nadie quiere ver. Jesús no tiene interés, muchas personas, ¿verdad? ¿No? Porque me recuerdo que muchas veces mi familia me invitó a la iglesia. Yo no tenía interés. Jesús ni iglesia. Mi interés es estudiar, tener títulos, profesionalidades. Luego entra empresa, buena empresa. Luego ganar bien. Mi interés esto es. Entonces alguien me habla, Jesús, a iglesia, si no tenía interés. Sí, rápido respondiendo, ¿no? Para que vaya ya, para que se aburre de mí, sí, ya. Entonces no tenía mucho interés en caso de mi persona, ¿cierto? Yo también cuando estaba en el seminario, visitando casa a casa, hablo, Señor, ¿usted cree en Dios? Creo en Dios. Sí, ven al culto, escucha la palabra. Está bien, cuando tenga tiempo iré. Mucha gente no tiene interés en Dios, ¿verdad? ¿No? Pero ese Zaqueo, siendo jefe, ricos, no falta nada, ¿verdad? ¿No? Pero ¿por qué procuraba, dice, ver a Jesús, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué será, hermanos? ¿Usted pensó eso? ¿Por qué procura ver a Jesús? No sé en su vida qué tendrá, ¿verdad? ¿No? Sí, aparentemente tiene todo, está bien. Pero leyendo versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Ese Jesús. Quería ver, dice, quería ver. ¿Verdad, no? Sí, esto. Cuando leyendo hijo pródigo usted, hijo pródigo. Entonces, cuando estaba con su padre, él vivía abundantemente. Él no necesita, ¿verdad? No procurarse. Que su padre todo provee. Comida, ¿quién da? Padre da. Estudio, ¿quién cubre? Padre. Es todo ya el padre cubriendo. No faltaba nada, ¿no? Su padre también, rico. Pero un día él pidió dinero, ¿no? Bienes. ¿Usted sabe por qué ese hijo pródigo pidió dinero, bienes? ¿Cuándo pide los hijos a su padre bienes? ¿Cuándo pide los hijos bienes? Parece que va a morir mi padre, ¿cierto? Parece que va a morir. O no está, ¿sí? Está cerca de la muerte. Entonces los hijos también piensan. Pero ese hijo pródigo, aunque su padre está sano, ¿sí? Está vivo, pero pidió, Padre, dame mis bienes, pidió. Entonces su padre mirando, ese hijo todavía falta, ¿verdad? ¿No? ¿Qué falta, hermanos? Mirando, padre, ese hijo, falta mucho, ¿verdad? ¿No? ¿Qué falta?
¿Qué falta? O administrar entregando ese dinero, falta, ¿sí, verdad? ¿No? Va a perder. Y yo también veo en la iglesia algunos hermanos, ¿verdad? ¿No? Dándose cargos, dando algunas cosas, algunas personas mantiene bien, ¿verdad? ¿No? Mantiene. Pero algunos, aunque recibe dinero sea, cargo sea, título, no mantiene. Es muy importante esto, sí. Ya los padres, ustedes cuando sus hijos piden dineros, ¿usted da o no da? ¿Da o no da? Está, 100 bolivianos o 50 bolivianos, eso está. Para aprender, ¿sí? 1 boliviano, 10 bolivianos, eso está bien. Que cuando entrega hijos, también administra. ¿Sí? Aprender a usar, ¿sí? Tengo 3 hijos. Hijo mayor son, ¿no? De 10 bolivianos. La hija, Une, ya 10 bolivianos. Compra necesidades. La tercera, Unson, entrega, recibiendo, gracias papá, dice. Está muy feliz. Luego pasando un mes, otra vez. Son 10 bolivianos. Une, 10 bolivianos. Unso, 10 bolivianos. Está muy feliz, contentos. Entonces mi hijo agarra, ahora. ¿Qué hace? Ahora. Une también, ahora. Parece, aprendió de mí, tacaño. No es tacaño, no es aprendió. Pero Unso, la última que hace, mismo día que recibió, mismo día todo, ya colegio viene, dulce, chicle. Papá, mira. Dulce, me regala también chocolate. Gracias, Villa. Pero somos ahora. Pero última que hace, gasta rápido. No hay ya, no hay. Pero somos ahorrando, compra, ¿qué compra? Audífono, poco más caro, ¿no? 50 bolivianos. ¿Sí? Más caro compra. Pero mi última hija, siempre dulce, chocolate, chicle, eso. Luego consume rápido. Mirando hermano mayor, hermana mayor, ellos cómo usa dinero. Ahora, diferente, ¿no? Diferente. Por eso muy bueno los hijos que estén juntos, ¿cierto? Entonces, última hija también aprende. ¿Qué aprende? Ahora, pero no aguanta. Cuando el colegio sale, ve, ya, entrada del colegio, ahí cierto, dulce, chocolate, y lleno de tesoros vende ahí, para niños. Entonces ahí cuando pasa, desea, compra uno compra. Entonces necesita aprender. Por eso cuando nuestros hijos no aprendió, no entrega un monto fuerte, como mis lotes o mis casas, o tiene un valor, no entrega, antes de aprender. Cuando entrega, ¿qué hace? Nuestros hijos. Como mi hija, mucha necesidad tiene, mi hija, ¿cierto? Chocolate, dulce, chicle, eso ya un montón. Todo ya gasta. Después ayuna. Necesita aprender a administrar, no solo dinero. Luego mi tiempo, 24 horas un día. Luego, cómo hablar otra persona. Persona mayor, amigo, persona menor. Hablar, aprender, ¿cierto? Uno a unos. Luego el padre, la madre, enseñando. Cuando ve, ya mi hijo tiene capacidad, aprendió, recién entrega. Cuando una casa entrega, ese hijo duplica 2 casas. Luego pronto 3. Pero un hijo que no aprendió, una casa entrega, después, papá, una casa más me da, dice. Que perdió, ya usó toda la necesidad. Sí o sí los padres, amando los hijos, entienden, necesita
enseñar, tal, ¿sí? Estas cosas. Aquí hijo pródigo también pidió. ¿Por qué pidió? Voy a terminar mediodía, ¿sí? No se preocupe, ¿sí? Aquí, hoy día voy a terminar mediodía, ¿sí? Puntual terminaré. Estoy mirando mi reloj, ¿sí? Siempre aquí. Lo dejo acá. Sí. ¿Por qué hijo pródigo pidió, hermanos? Porque él pensaba, todo está bien, todo, pero falta solo capital. Capital nomás me da, yo puedo lograr, trabajar bien, eso tenía. Entonces, hablando otra palabra, hermanos, él confía mucho. Hijo pródigo, ¿qué hace, hermanos? Confía mucho en sí mismo. ¿Qué confía? ¿Es hijo pródigo? Yo sí puedo trabajar bien, yo puedo ganar bien, yo puedo convencer a las personas para trabajar, negociar. Solo falta, ¿qué falta? Capital. A eso yo pediría a mi padre me da, yo puedo hacer bien. Con ese corazón pidió. ¿Ya puede ver, hermanos? Esta mañana usted también tiene ese corazón. ¿O tiene eso? Aunque no pide, viene a su padre, pero tiene ese corazón. Ay, pastor, no sabe, ¿verdad? ¿No? Si me da un cargo, yo puedo dirigir a la iglesia. Pastor, no sabe a mí. ¿Por qué ese hermano Miranda, aunque tiene en la iglesia cargo, pero muy flojo me parece? No hace bien, no piensa bien. Pero me da ese cargo, yo puedo hacer. Tal vez algunos piensan eso. O aunque yo también me falta una parte, pero yo puedo enseñar bien. Yo puedo hacer eso, tal vez pensando. Si tiene ese corazón, hermanos, hijos pródigos, después de tener ese corazón, ¿qué pasó, hijo pródigo? Claro, primeramente recibió dinero, ¿no? Ejecutó. ¿Cómo ejecutó? Papá, dame dinero, me falta, necesita. Yo trabajaré, luego ganando mucho dinero, devolveré. Sí, voy a mostrar, dame dinero. Hijo, no, todavía tú no estás madurado. Papá, ¿qué es madurado, No sé eso qué es. Ay, hijo, tú falta todavía. No, papá, ayúdeme esta vez, yo puedo hacer. Cada día molesta, hijos. Entonces, padre, mirando, va a perder, sabiendo esto, da, ¿verdad? No, porque molesta, cada vez pidiendo. Entonces, hijo, últimamente, ¿qué dice hijo? Papá, usted no es mi papá, ¿cierto? Padrastro es padrastro. ¿Cómo así tanto hijo pidiendo? No me da. ¿Usted parece padrastro, sí o no? Luego ya pelea. ¿Qué hijo así me habla? ¿Cómo soy padrastro? Ya aquí está dinero, vete, vaya, ya trabaja. ¿Sí? Ahí, ni modo, ¿cierto? Dando. Recibiendo dinero, se fue hijo menor. ¿A dónde se fue? ANH se fue, trabajar ahí. ¿A dónde se fue? Lejos se fue. Luego, ¿qué hizo? Va a ganar mucha plata antes de trabajar. Si trabajando va a ganar mucho dinero, no va a tener tiempo para disfrutar. Mejor antes de empezar a trabajar, ¿verdad? No, poco voy a disfrutar. Entró, disfruta, con rameras, mujeres, fiestas. Ahí perdió todo dinero. Imagínense, hermanos. Su padre, por ejemplo, $1.000.000 entregaría. ¿Cuánto dineros? $1.000.000 entregaría. Puede disfrutar con mujeres, fiesta, tomando, puede. Pero $500.000, $600.000 gastando. Debería pensar, ¿verdad? ¿No? La mitad gasté. Para trabajar por lo menos va a guardar, dejar. Pero ese hijo, ¿cuánto gastó todo?
leyendo la Biblia, todo gastó, todo ya perdió. ¿Cuánto perdió? $1 millón, poco, hermanos. Poco, ¿eh? Pero ¿cómo puede perder todo eso? ¿Cómo? Que ese mundo así es, ese mundo. Las mujeres, rameras, también muy inteligentes. ¿En qué manera voy a sacar dinero de ese hombre? ¿Cierto, no? Habla dulce, todo bonito. Ellos son profesionales, sabe, ¿verdad, no? ¿Cómo va a robar? ¿Cómo va a sacar? Entonces perdió todo dinero. Después de perder dinero, sí, buscando trabajo, no había trabajo. ¿En dónde trabaja ese hijo pródigo? Apacentando cerdos, cerdos. Pero mirando cerdo, por lo menos él come bien, ¿verdad, no? Pero hijo pródigo no podía comer, no tenía nada. Ahí recién recordó, dice la Biblia leyendo. ¿Recordó? ¿Qué recordó? ¿Su padre recordó? ¿La Biblia así recordó su padre? No tenía interés, padre. Tengo hambre ahora. ¿Ahora qué desea? Comer, comer, comer. Tengo hambre. Entonces, ¿quién está comiendo bien? Recordando, ¿quién estaba comiendo bien? Los esclavos que viven en la casa de mi padre. He visto. Ellos cómo comen. Después de trabajar, venir del campo a la casa, ¿cómo come? Como Pastor Andrés, escabeche, sudando, comiendo. Otro plato, otro plato. Ya, así estaba esclavos. Entonces ese hijo pródigo, ¿qué recordó? Ya, ese esclavos. Aunque esclavos, ¿cómo come? ¿Cierto? Como Pastor Andrés, no, escabeche, sudando, comiendo, ricos. Recordando, dice, los esclavos, jornaleros que trabajan en la casa de mi padre. Eso deseaba. ¿Qué deseaba? Yo también. No necesita hijo de mi papá. No es necesario este título, ¿verdad? No, solo quiero comer bien. Luego voy a regresar a la casa de mi padre. Eso está. O sea, para explicar por qué hablamos ese hijo pródigo. Zaqueo también. Zaqueo es jefe, ricos. Pero ¿por qué tanto desea ver a Jesús? Porque en su vida también no satisface, ¿verdad? No satisface. No satisface. ¿Qué sirve teniendo esos dineros, jefes, cargos? Pero en su vida no satisface, vacío, ¿verdad, no? Pero ahí conociendo, escuchando a Jesús, Jesús puede dar, ¿qué puede dar? Mis necesidades, felicidades. Quería ver, luego se acercó. Cuando se acercó a Jesús, mucha gente, ¿verdad, no? Jesús va a pasar ahí. Pero mirando, sí, acercándose ahí, mucha gente estaba. Pero esta persona, Zaqueo, su estatura es, alto es o pequeño. Aquí ya vamos a ver, ¿no? La Biblia. Aquí. Ya 3 sale, ¿no? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estaturas. Llegando mucha gente no podía ver, pero también muy pequeños. Aunque es Cristo pasando, por lo menos alto, puede ver así, ¿verdad? ¿No? Así. Pero muy pequeño, aunque saltando se ve, no se ve. No se ve. Por eso él pensó, ya aquí el versículo 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces Zaqueo pensó, ¿qué pensó? Quería ver primero, ¿verdad, no? Quería ver quién era Jesús. Luego acercándose dónde va a pasar Jesús, pero justo mucha persona estaba. Entonces Zaqueo, ¿qué pensó, hermanos?
¿Qué pensó? Ay, mucha gente, soy pequeño, ¿por qué mi padre, mi madre me nació tan pequeño? Ay, mi papá, mi mamá, ¿sí? Así hizo Zaqueo. Aunque pequeño, ¿qué hizo? Pero iré, ¿dónde viene? Ahí iré, intentaré. Corrió, dice, corrió. Corriendo, vio, ¿qué vio? Había árbol. Entonces ve el árbol, subiendo ahí, soy pequeño, ¿verdad? ¿No? Puedo ver. Y subió ahí. Luego, arriba está mirando. Eso es cierto. Ya Jesús es, aquí está, muy guapos. Ya Jesús simpáticos, que podía ver, ¿verdad? ¿No? Jesús también miró. ¿A quién miró? Zaqueo miró. Qué triste, qué miserable. Jesús miró. ¿Por qué ese hombre tanto quiere ver a mí? ¿Por qué tanto quiere ver a mí? Jesús sabía. Muy pobre ese Zaqueo. Ese Zaqueo muy pobre, miserable. No hay gozo, felicidad. Jesús quería dar, ¿verdad? ¿No? Sí, una vida, otra vida, mejor vida, más feliz. Por eso habló, ¿no? Y bájate, yo quiero entrar, quiero descansar, poseer, ¿no? En tu casa. Ahí recibió. Ya usted esta mañana, ustedes también, ¿quiere ver a Jesús? Ustedes de vez en cuando desea, de vez en cuando, ¿verdad? ¿No? Sí. Y también desea venir a la iglesia. Desea leer la Biblia. Desea ofrendar. No desea casi. Pero rara vez quiero ir, iglesia. Necesita en mi vida, iglesia. Pero hay Satanás también trabaja. ¿Cómo trabaja? Ay, pastor coreano, carácter feo. Ay, así es. Luego, ¿qué hace? Te tiene, no deja ir. Voy a leer la Biblia. Algún día, novela, novela, película, ya, divertido, feliz. Pero rara vez quiero leer la Biblia, Génesis. Pastor decía, tierra es mi corazón, vacío. Quiero leer la Biblia. Rara vez surge, no surge. Usted nunca surge. Surge. Esta mañana Zaqueo, jefes, rico, no falta nada, hermanos. Pero Dios dio ese corazón. Necesito. Jesús. Me falta también algunas cosas. Dando ese corazón, Zaqueo, recibiendo ese corazón de Dios, corrió, ¿verdad? ¿No? Pero su condición es pequeño, no puede ver, ¿verdad? ¿No? No puede ver. Pero ese Zaqueo, recibiendo, ¿qué recibiendo? Corazón de Dios, ¿verdad? ¿No? Dios me dio, me va a ayudar. Corriendo, tal vez puedo ver. Zaqueo intentó saltar. ¿Cuántas veces intentó? Ya, mucha gente saltando, ¿verdad? Chiquititos, como ranas, ¿cierto? Sapo, saltando. Pero no se ve, ¿verdad? ¿No? Me duele mis piernas. Pero después recuerda, ¿por qué mi papá, mi mamá me nació así? Luego queja, ¿quién queja? Su familia queja, padre, madre. Hermanos, esta mañana usted para venir a la iglesia, eso Dios dio ese corazón. Para venir tal vez cuesta, ¿verdad? ¿No? Pero recibiendo el corazón de Dios, Dios va a abrir, abriendo va a ayudar. No solamente venir a la iglesia, leer la Biblia, orar a Dios, ofrendar, diezmar, o participar, sacrificar para el Señor. Dios da ese corazón, ¿verdad? ¿No? Dios da. Luego cuando Dios dio ese corazón recibiendo, Dios va a abrir un paso. Luego, ya finalmente, aquí ya un versículo, vamos a leer. El versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie,
dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ese Zaqueo, ¿qué está hablando, hermanos? El loco. Dios mío, ¿qué está hablando? ¿Usted puede creer? No puede creer. ¿Qué está hablando? Parece endemoniado y borracho, loco parece. ¿Cómo él juntó ese bienes? ¿En qué manera? Peleando, insultando, mintiendo, robando. Toda la manera. Juntando ese dinero ahora, ¿qué está hablando? Señor, la mitad de mis bienes, doy, no doy. Doy, dice. ¿A quién? A los pobres. Antes al revés era. Él quitó de los pobres, quitó. Pero ahora, quiere dar. Parece loco, ¿verdad? ¿No? ¿Usted cómo ve? No es normal. Ya después, si en algo he defraudado, a algunos se lo devuelvo. ¿Cuántas veces más? 4 veces más. Imaginando ese hombre Zaqueo, antes de encontrar a Cristo, antes de recibir corazón de Dios, ¿qué vida llevaba? Una casa, ¿sí? Bonita, un auto, comida, comiendo bien, vestidos, sin falta, ¿verdad? ¿No? Pero su corazón, ¿cómo es? Triste, vacío, nada, muchas condenaciones. No sé, la noche no deja dormir, pastilla tomando, no sé muy. Imagínese Zaqueo, no me deja dormir, muchas condenaciones. Por lo que he hecho, una pastilla, 2 pastillas, 10 pastillas, y tomando. Pero ahora, recibiendo, ¿verdad? No es Cristo en su casa, ¿qué dice? La mitad de bienes entrega a quién? Los pobres. Luego, cuando he defraudado, yo sí robé, yo quité a ellos, ¿cuántas veces más? 4 veces. En su casa, ¿qué va a quedarse, hermano? En su casa, ¿qué va a quedar? Nada. Pero se siente muy feliz ahora, ¿verdad? ¿No? Muy feliz, contentos. Aún dando, se siente muy feliz. Ve Dios dando, bendeciendo. Ese versículo, leyendo, ya terminamos, ¿sí? Ya mediodía, ¿no? Ya. El versículo el versículo 9. Leyendo, podemos leer juntos. Ya, 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Hoy llegó la salvación. Ya, inicio. El inicio es recibir pequeña cosa, corazón, ¿verdad? ¿No? Usted también, cuando escuchando la palabra, desea que desea, yo también predicaré el evangelio, ¿verdad? ¿No? Pequeños. Dios da ese corazón. Recibiendo en su vida, igual que como Zaqueos. Mi vida antes diferente, hermanos, pero con pequeña voz en la iglesia. En la voz, hermano, ven a la iglesia. Hermano, eso puede hacer. Pequeña voz, hermano. Es escuchando, ¿qué va a cambiar en mi vida? No, Dios da esa voz. Hermano, usted puede predicar el evangelio. Hermano, puede visitar tal fulano. Hermano, eso puede intentar en su vida. Pequeña voz, y recibiendo estas cosas, aún ve situaciones, soy pequeño, mucha gente no puedo, pero ¿qué dice Dios? Pequeña voz escuchando, igual que Zaqueo, iré, correré, poco más cerca, veré, intentaré. Dios abre, un árbol apareció, miró ante mucha gente, pero Jesús también, conversando. Llegó. ¿Qué llegó en la casa de Zaqueo? Salvación. Amén, hermanos. Llegando la bendición.
Igual, hermano, en su casa necesidades tiene. En su casa necesita felicidades, esperanza, fuerza, hermanos. Pequeña voz, pequeño, no es grande, pequeños. Eso escuchando de Dios, de la iglesia, usted avanzando, Dios va a abrir. Luego sí o sí en su casa también va a llegar. ¿Qué va a llegar? Salvación de los pecados, de todas las situaciones, de todas las palabras. Yo un día, eso no va hablando, terminamos, ¿no? Porque 57 minutos se abre. Que yo también estaba en la iglesia, pero yo deseaba mucho, más que todo, dinero quería ganar. Mi familia era muy pobre, me recuerdo, muy pobre. Entonces en mi vida yo quería ganar dinero. Me dejé a la iglesia, trabajé duros. Luego, pensando en mi futuro, no solo trabajar, tener buena salud, ejercicio, ¿sí? Entonces un instituto de deporte, después diseño gráfico, después otros, luego trabajar todos. Pero como en el mundo, para ganar, para tener amistad, necesitaba aprender, fraternizar. Pero no se puede fraternizar, necesita sí o sí, con cerveza sí o sí, fraternizar. Solo hablar no se puede, en el mundo, ¿sí? Entonces tomando aprende. Aprendiendo cerveza, tomando, como convirtió mi vida como adicto de borracho. Entonces ahí me caí, fracasé. Luego mi enfermedad también. Pero un día, perdiendo todo, y solo en la casa estaba. ¿Por qué yo estaba en la casa? Quería morir, así voy a morir. Que no había esperanza. Perdí todos. Entonces mi cuñada ahora, mi hermano mayor, esposa, ahora anciano de la iglesia de pastor, o su padre. Entonces mi cuñada me visitó, luego me dice, cuñado, ¿no? Cuñado, todos los días en la casa nomás duerme, come, algo ayuda a la familia. Tiene razón, cierto, ¿no? Aunque me duele, cierto. Tiene razón. ¿Qué ayudó? En la iglesia Gangnam, atrás, montaña. Aquí tiene fuente de agua. ¿Sí? Entonces, para nuestra familia, para que tome buena agua, tú vayas a traer agua. Entonces, está bien, cierto, por lo menos eso puedo hacer. Luego una bolsa de mercado, ¿no? Una bolsa. Me mete botella, como plástico, Coca-Cola 2 litros me da. O sea, aunque no soy casada mujer, pero yo, ese bolsita llegando, visitaba la iglesia. En la oficina de la iglesia esperaba. Entonces los pastores, ¿quién es usted? Soy hermanito de anciano de la iglesia. Usted hermanito. ¿Qué es en tu mano? Nada es esto. Que me daba vergüenza eso. Porque una bolsa de mercado, luego lleno de botella, ¿verdad? ¿No? Entonces no quería explicar. Ahí nomás así me quedé. Luego llenando agua, luego llevaba a la casa. Pero un día, un diácono de la iglesia me dijo, todos los días viniendo aquí, sí, por lo menos yo quería servir a mi familia, ¿verdad? ¿No? Por buena agua. Entonces, ese anciano, nosotros estamos haciendo cantata navideña. ¿Sabe cantata navideña? Falta staff, así dijo. ¿Qué es staff? Staff es comida, o dinero. Staff, eso. Justo falta staff. ¿Tú quieres ayudar? Yo no hago nada. Entonces, tú haces staff, yo te ayudo, ¿no? Por lo menos comida yo te daré. Entonces ahí, entonces está bien, acepté. Desde ahí, casi 20 años en la iglesia está, 20 años.
Luego ahí yo viajé, ¿no? A Australia, Estados Unidos, Hawái, y casi todo el mundo, ¿no? Viajamos por staff. Porque cuando donde vaya Pastor Ospan, ¿no? Siempre staff, así visitando. Estando los seminaristas he visto, los seminaristas 19 años, 20 años, 21 años. Pero ellos, ¿cómo está haciendo en la iglesia? Ellos canta, ¿verdad? ¿No? Los seminaristas, ¿no? Baila, presentaciones. Aunque entre ellos discute, pero ellos serían felices. Ellos no se preocupan nada, seminaristas, según mi punto de vista. En aquel tiempo yo tenía 30 años de edad. Yo observaba, ellos son locos o endemoniados. Y nunca pensé así. ¿Sí? Sin tomar bailando. Yo en mi vida no hay eso, sin tomar baile. Para bailar, sí o sí discoteca, tomar. Pero jóvenes, sin tomar, sin cerveza, en escenario de la iglesia baila genial. Para mí eso es milagro. ¿Y cómo hace? Los jóvenes no se preocupan. Nada. Su futuro, como sea, ¿no? Sí, me dice, sí, me habló como hermano mayor, porque yo no tenía. Explíqueme, ¿cómo se fregó tu vida? Así me pregunta. ¿Cómo tomaste tu cerveza? Tengo interés, así me pregunta. Ay, me da vergüenza. Mejor tu vida, mejor. No aprende mi vida. Tu vida mucho mejor. Ellos sí no se preocupa. Y podía haber, ¿verdad? ¿No? O diferencias. Ahí estando, yo también deseaba. Yo también antes de morir, una vez yo quiero experimentar. Kunusco, ahí nace, estando en staff. 30 años no envía, según norma de Kunusco, no envía. ¿Sí? Pero ¿qué dice? Inténtelo. ¿Sí? Aunque usted viejo, anciano, tal vez hallando la gracia puede ir así. Porque 30 años no se puede. Porque todos jóvenes universitarios. Entonces, inténtelo. Entonces, había ancianos, 13 ancianos, nosotros mi edad, 30 años de edad. Discúlpese. De ahí solo dos personas aprobaron. Uno de ellos yo. Por eso viajé a Paraguay. Después de volver, ingresé al seminario. Estando en el seminario, ¿no? Llegué aquí a Bolivia, ¿no? Como misioneros. Y escuché una voz, mi cuñada. Todo el día dormir, comer en la casa. Algo ayuda a la familia. Puede traer agua de la iglesia, eso es eso. Me daba mucha vergüenza, ¿verdad? Mucha vergüenza. No quería ir siendo macho, varón, ¿cierto? ¿Cómo eso lleva a la iglesia? Cada día, ¿quién eres usted? En tu mano, ¿qué es? Eso es cada vez me pregunta. Entonces me sentía también como fracasado. Pero una voz escuchando, me senté. Aunque me pregunten, luego cumplí llenando agua, ¿cierto? Sí, trayendo a la casa. Luego me preguntó, ¿staff puede apoyar? ¿Qué staff? No sé, eso comida, ¿qué será? Entonces tú apoyando, yo te daré comida. Entonces ahí empecé escuchando y Dios se abrió, me ayudó en caso de mi testimonio, hermano, ¿verdad? Esta mañana Dios da su corazón a ustedes, hermanos, pequeños, ¿cierto? Rara vez va a dar, no todos los días, hermanos, rara vez da, recibiendo como Zaqueo. Más adelante, Dios sí o sí va a bendecir, va a dar la gracia. Sí, orando, ¿no? Orando, después anuncio vamos a dar. Primero voy a orar, hermanos. Dios Padre, y en esta semana nosotros hacemos contrato del terreno que está cerca de terminal de bus.
Dios Padre, esta vez en Caranavi los hermanos, aunque ellos todos tienen trabajos, están ocupados, pero echando, sirviendo para este evangelio. Llegaron muchos pastores, líderes, también las personas. Podían escuchar el evangelio. Estaban muy felices, contentos. También podía ver otra parte, los hermanos de Caranavi, como ellos sirviendo, que no es de su corazón, sino corazón de Dios, recibiendo el corazón de Dios, preparándose, luego echando todo el corazón. También puedo ver Dios bendiciendo a su iglesia Caranavi. También los hermanos de Caranavi, cada uno de los hermanos, su familia, sus hogares. Dios bendeciendo. Dios Padre aquí en La Paz también. Nosotros deseamos servir el evangelio. Esa compra del terreno es también nosotros ofrendando, diezmando, y ahora está cerca de hacer el contrato. Ayúdenos, Dios, toda la necesidad. Esta mañana también todos los hermanos que están en ese lugar. Dios va a trabajar como Zaqueo, dando el corazón de Dios, recibiendo ese corazón de Dios. Nosotros avanzando un paso, va a ver cómo Dios abre, bendice y trabaja. Esta mañana está muy agradecido. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, voy a leer los anuncios.